Aguayo, Denis Dresser y Lorenzo Meyer en Aristegui en Vivo. Mesa Política. Saludos a Lorenzo Meyer. Lorenzo, buenos días y bienvenido, doctor. ¿Cómo estás? Muy buen día, Carmen. Buenos días, Lorenzo. Sergio Aguayo, buenos días, Sergio. Buen día, Carmen. Buen día, Sergio. Denis Dresser, buenos días, Denis. Hola, buenos días. A los tres, gracias por estar aquí esta mañana. Bueno, temas nos sobran esta mañana. Estamos con varios asuntos, por supuesto. Les invito a que nos detengamos en dos grandes asuntos de los últimos días. Por supuesto, la detención de un empresario como Alonso Ancira y la investigación que se ha abierto en torno a la compraventa de agronitrogenados. Les propongo que hablemos de eso, por supuesto, pero en la inminencia también de lo que está pasando con los Estados Unidos, les propongo iniciar con el tema de la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles a México a partir de este próximo 10 de junio con 5% y así sucesivamente hasta octubre para llegar a 25% de aranceles en todos los productos que exporta México hacia la Unión Americana. No solamente es el tema arancelario, comercial, sino la implicación política de este calibre que tiene y todo lo que se puede decir al respecto. Lorenzo Meyer, ¿qué me dices del conjunto de cosas? Seguramente estuviste al pendiente de lo que pasó más temprano con la conferencia de prensa de Marcelo Ebrard y el equipo del gobierno de López Obrador, en donde, bueno, expone en Washington lo que Donald Trump no quiere oír. El último tuit es: no queremos platicar, queremos acciones. ¿Cómo ves el conjunto de cosas, Lorenzo? Bueno, que está pasando la relación de Estados Unidos y México por uno de sus momentos más malos y no necesariamente predecibles. No era hace unos cuantos años, antes de que Trump llegara, pensábamos que podía haber muchos problemas con el Tratado de Libre Comercio, con esta vinculación extrema, porque México con Estados Unidos en materia económica. Recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial hubo algo similar, pero era la Segunda Guerra Mundial, era un momento pues excepcional. Entonces se cortaron las relaciones económicas con Europa, no teníamos muchas relaciones con Asia y desde luego con América Latina eran muy pobres, así que se quedó el comercio concentrado en Estados Unidos. Luego vino ya una época en que la concentración de la guerra no desapareció, aunque sí disminuyó. Europa volvió a florecer, tuvimos de nuevo con nuestros antiguos socios como Inglaterra, Alemania, Francia, otra vez se abrieron los canales comerciales, ya no tanto como en el pasado. Quedó claro que la relación era con Estados Unidos, pero la política gubernamental mexicana era, al menos en el discurso, Carmen, vamos a diversificar, no podemos depender de un cliente tanto como está sucediendo en este momento. Sin embargo, llegó la crisis económica del 82, llegó Carlos Salinas y llegó el Tratado de Libre Comercio. Y entonces sí que se dio la vuelta a la tortilla, se dijo, ahora lo importante es asociarnos estrechamente con Estados Unidos. Te recuerdo que incluso el presidente alemán, mira quién, al que en Estados Unidos se llamó Mr. Amigo, había dicho que, bueno, la economía mexicana tenía que marchar hacia una independencia, por eso había que industrializarse y sacrificar enormemente algunas clases sociales en México, pero que el futuro era la independencia. Nunca hemos tenido una independencia real, pero sí una independencia relativa. Supongo que esa era la tirada. Pero a partir de Salinas y del Tratado de Libre Comercio, la cosa cambió. Debemos buscar la unión con Estados Unidos hasta lo más posible.
Desde luego que era una respuesta, digamos, práctica a una crisis económica muy grande que nos salvara a Estados Unidos. Te recuerdo también que en 1947, en su ensayo sobre la crisis de México, Cosío Villegas dijo que en una de esas, las crisis que no pudiera resolver por sí mismo el gobierno mexicano, iba a intentar que nos ayudara Estados Unidos. Y señaló, puede ser que Estados Unidos se comprometa a auxiliar a México, pero en una frase enigmática, Cosío Villegas dijo, entonces México dejará de ser México. ¿Qué quiso decir? Pues más o menos lo que estamos viendo ahora, que está muy dependiente, y es el peligro de toda unión de esta naturaleza entre dos países con una asimetría en poder como la que tenemos nosotros. En el pasado inmediato, los presidentes norteamericanos más o menos aceptaron que, bueno, la estabilidad de México y el progreso de México les era útil, no por México, sino porque era su vecino y había que mantener esa frontera en orden. Con Trump las cosas son diferentes. Él le importa muy poco el que México tenga o no tenga problemas, usa a México y hay que ver que lo usa muy bien para alentar y de tarde en tarde soliviantar a sus bases electorales y señalarles que él sí sabe cómo manejar la relación con México a base de gritos, sombrerazos y ser duro. La posición de México está en una esquina, arrinconado. Algunos en México dicen, pues hay que contestarle en la misma forma. Sería lo deseable, pero dependiendo como dependemos, teniendo tan poca fuerza relativa frente a Estados Unidos, pues la prudencia ha sido la guía de los dos gobiernos, de Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador. Se consiguió renegociar en los términos que Estados Unidos impuso el Tratado de Libre Comercio, que ya no se va a llamar así, pero no bastó. El tsunami de migrantes del Triángulo Centroamericano, pues ha hecho que la crisis estalle y entonces Estados Unidos responde no en el plano de la migración, y con esto termino, que es el ir a las fuentes de este problema que están en Centroamérica y que están en el poco desarrollo de Centroamérica, del cual históricamente Estados Unidos es parcialmente responsable, porque apoyó a unos gobiernos de derecha por mucho tiempo en Centroamérica que no hicieron nada por resolver sus problemas, pero en fin, ahí está la clave. Y Trump dice, no, es más, ya le cortó la ayuda a Honduras, El Salvador y Guatemala, y dice, este es un problema que México puede resolver en un día si quisiera. Eso me recuerda a Fox cuando dijo que él resolvía en 15 minutos el problema del neozapatismo en Chiapas. Y como no lo va a resolver en un día, bueno, pues entonces le ponemos 5, 10, 15, 20 y 25% en las tarifas. Es el amo de las tarifas. Le dice esto a México, se lo dice a la India, se lo dice a China, y es una salida muy simplona, pero que le está dando resultado o le puede dar resultado con sus bases electorales, ya que en noviembre del año entrante se lleva a cabo la elección y de ahí depende que se reelija o no se reelija Trump, y México está en el centro de la estrategia electoral de Trump. Sergio, ¿cómo ves? Tengo algunas coincidencias con el análisis de Lorenzo y alguna que otra divergencia. Empiezo con las coincidencias. Sí, hay una enorme asimetría de poder y
dada la reacción hasta ahora del gobierno mexicano, me permito hacer un pronóstico. México va a ceder. Va a ceder ante las exigencias de Estados Unidos, que aceptará, el gobierno de Trump aceptará las concesiones de México de alguna manera razonablemente diplomática para darle salida, pero no solamente por la fuerza que tengan las razones de México, sino porque hay fuerzas muy poderosas en Estados Unidos en contra de la imposición de aranceles, porque perjudican a México los aranceles del 5 al 25 y perjudican a algunos sectores de la economía estadounidense. Por tanto, mi pronóstico es que el gobierno de López Obrador va a endurecer su política migratoria. Dicho esto, paso a un desacuerdo menor. Lorenzo habla de prudencia de parte del gobierno de López Obrador. Yo la califico de indolencia. Por lo siguiente, el sábado sacaron un artículo en el New York Times, firmado por Maggie Haberman y otros dos, Anna Swanson y Alan Rappaport, en el cual incluye una frase. Es un texto sobre el debate al interior del gobierno de Estados Unidos sobre la conveniencia de imponer estas tarifas o no. Según estos periodistas, muy bien informados todos ellos, con sede en Washington, el debate llevaba ya varias semanas. Esta frase, llevaba varias semanas, quiere decir que el gobierno de México no tuvo la capacidad para enterarse con antelación del golpazo que se venía. Esto quiere decir que no funcionó la Secretaría de Relaciones Exteriores, no funcionó la embajada y sus diplomáticos y sus contactos en Washington, no funcionó el Centro Nacional de Inteligencia, antes CISEN, y fueron tomados por sorpresa. Me parece que, coincido con Lorenzo, hay una enorme disparidad de fuerzas, pero hay algunos aspectos en los cuales México no tiene por qué ser tan dependiente de Washington, y uno de ellos es la inteligencia. Simplemente, los gobiernos de México nunca se han preocupado por tener una capacidad de inteligencia al interior de Estados Unidos que permitan monitorear las amenazas que vienen de aquel país. Los gobiernos de México parten de que de Estados Unidos vendrán solo políticas positivas y que en el último de los casos, cuando tengamos problemas, y Lorenzo lo señala muy acertadamente, llegará a Washington a salvar a Salinas y Cedillo con la crisis del 95, a López Portillo con la devaluación, etcétera. Pues esa hay que revisarla, porque el entendimiento que reguló la relación entre México y Estados Unidos tal vez está siendo, ya es anticuado para las nuevas realidades. En todo caso, si mi pronóstico es acertado, en una semana y media pasará esta crisis, vendrá otra en el sur cuando veamos cómo frenan a los centroamericanos, pero eso corresponderá a otro análisis. Ojalá en el gobierno de México entienda que sus enemigos no son Reforma, que saca reportajes bien fundamentados sobre la refinería Dos Bocas. Los principales enemigos de México tal vez sean el crimen organizado y algunas políticas del vecino de Estados Unidos al que se le trata con excesiva prudencia, que por otro lado se entiende. ¿Cómo ves las cosas, Denise Dresser? Creo que hay que entender el contexto político estadounidense para entender la decisión de Trump. Fue una semana complicada para el presidente, la semana pasada, por la conferencia de prensa del fiscal especial Robert Mueller, que dio un mensaje muy claro: su investigación no exonera a Trump de la obstaculización de la justicia, y la responsabilidad de confrontarlo y posiblemente removerlo del puesto se va al Congreso.
Mueller se sintió obligado a salir y aclarar su reporte por las distorsiones que el liderazgo del Partido Republicano había hecho sobre ese informe, alegando que se le había dado a Trump una exoneración total. Mueller lo que hace es revelar un flanco débil y Trump usa la estrategia que siempre ha usado de caja china, de distraer la atención, de provocar una crisis amedrentando, buleando, para, en primer lugar, cambiar el tema del debate público en su país y, segundo, obligar al buleado a hacer concesiones. ¿Y qué concesiones quiere de México al mezclar el tema migratorio con el comercial? Pues que México se vuelva ya oficialmente lo que llaman tercer país seguro, que se firme lo que está sucediendo ya de facto, que los centroamericanos sean obligados a quedarse en México mientras tramitan su visa de asilo en Estados Unidos.